Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. ¿Qué es lo que todos esperamos de los jefes de todos los países de la tierra? Que sepan gobernar con justicia y sabiduría y procuren el bien para todos los hombres y mujeres. Salomón pidió a Dios aquello que necesitaba para ejercer su cargo, que también cada uno de nosotros sepamos pedir para nosotros y para los demás los dones necesarios para ejercer bien nuestra función. Iniciamos nuestra celebración cantando. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos en esta cuarta semana del tiempo ordinario. Escuchamos la palabra de Dios, como siempre, que nos llama a la conversión. Nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Señor Dios nuestro, amarte con todo el corazón y con el mismo amor, amar a nuestros prójimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. El rey Salomón fue a Gabaón para ofrecer sacrificios allí, porque ese era el principal lugar alto. Sobre ese altar, Salomón ofreció 1000 holocaustos. En Gabaón, el Señor se apareció a Salomón en un sueño durante la noche. Dios le dijo: pídeme lo que quieras. Salomón respondió:
tú has tratado a tu servidor David, mi padre, con gran fidelidad, porque él caminó en tu presencia con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Tú le has atestiguado esta gran fidelidad, dándole un hijo que hoy está sentado en su trono. Y ahora, Señor, Dios mío, has hecho reinar a tu servidor en lugar de mi padre David, a mí, que soy apenas un muchacho y no sé valerme por mí mismo. Tu servidor está en medio de tu pueblo, el que tú has elegido, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concede entonces a tu servidor un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién sería capaz de juzgar a un pueblo tan grande como el tuyo? Al Señor le agradó que Salomón le hiciera este pedido, y Dios le dijo, porque tú has pedido esto, y no has pedido para ti una larga vida, ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido el discernimiento necesario para juzgar con rectitud. Yo voy a obrar conforme a lo que dices. Te doy un corazón sabio y prudente, de manera que no ha habido nadie como tú antes de ti, ni habrá nadie como tú después de ti. Y también te doy aquello que no has pedido, tanta riqueza y gloria que no habrá nadie como tú entre los reyes durante toda tu vida. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Enséñame, Señor, tus preceptos. Enséñame, Señor, tus preceptos. ¿Cómo un joven llevará una vida honesta? Cumpliendo tus palabras. Yo te busco de todo corazón. No permitas que me aparte de tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus preceptos. Conservo tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Tú eres bendito, Señor. Enséñame tus preceptos. Enséñame, Señor, tus preceptos. Yo proclamo con mis labios todos los juicios de tu boca. Me alegro de cumplir tus prescripciones más que de todas las riquezas. Enséñame, Señor, tus preceptos. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
queridos amigos, estuvo enseñándoles largo rato. Bueno, porque aquí en realidad nos está hablando de una gran catequesis. Jesús enseñando. Regresan de su misión, se reúnen con Jesús, le contaron lo que habían hecho, lo que habían enseñado. Acuerdan vos a Sama ahí lleva. Peñan de Yarare Mimbo Eves Acuera o Huerecoma lleva, porque ellos ya estuvieron caminando con el Señor. Estamos ya en el capítulo 6. Entonces, estamos en dos y cuáis, estamos en cuáis y cuáis. Hago anga, yande Yaro Yerueguri, Shubecuera, bueno, tapejoa, vemos Arambipe y cuacá, yepa el Evangelio. Vemos que el reino de Dios ya está aquí cerca, que está en medio de nosotros. Entonces la belleza, ana belleza, cuá lleva la porque a mí me vender. Bueno, esta es la idea central que el Señor les está transmitiendo a los discípulos y por eso les dice ahora vayan y cuenten todo esto. Y cuando terminan esto y ellos están volviendo de esta misión, queridos amigos, ya a mí ya evaluado la mitad. Ya ñañemon mombre y mi, ya guapo mi pepe, ñañemon gueta. Quiere decir que en la mente del Señor aquí hay algo interesante. Él está diciendo, yo vengo aquí, Shayupombo es Anguay, se lleva, pero los que van a llevar a término esta obra que hemos iniciado juntos va a ser la comunidad. Y yo estaré con usted hasta el fin del mundo, pero los brazos, las manos, la mente, la homilía, la fuerza, la predicación, upea bella pota. Upea pende yururu pibea lleva bella pota peñe penuta peñe eja belle. Pero lo que van a decir son las verdades del Evangelio, la sepombo ea inagoa. Entonces Bellumilomita, ya mía lleva, ñañembatemía, ñaños endumi, que tu veí, podamos arreglar algunas cositas por ahí, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, cosas lindas o cosas que seguramente que nos pudieron costar un poco. Vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Ya entonces ya pues tú mí, pero pega tiene evaluación la yepota. Era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Era tanta la gente que iba y venía. Veamos hoy entonces ya tenemos que ganar. Upego y se ina esto en la ñande pues tepe la hoy cuasea o endusea lleva peñan de yarañe. Hoy cuasea o endusea lleva va ella vaya huerajana peñan de cobeja va ella bañan de ya huerajana peñan de yara o moima va hoy peñan de upea lleva. Entonces era tanta la gente que iba y venía que incluso les impedía ya, queridos amigos, tener ese tiempo necesario humanamente hablando. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Queridos amigos, el desierto siempre para nosotros, el éxodo, el desierto por donde camina el pueblo de Israel, siempre se ha presentado como el lugar, por una parte podemos decir el lugar árido, difícil, es el lugar donde tenemos que luchar para sobrevivir. Pero sobre todo, queridos amigos, el desierto también es el lugar de la soledad, es el lugar del silencio. Es decir, que con nuestra lucha, con nuestro empeño, porque atravesar el desierto no es fácil, pero aquí en este desierto nosotros vamos a ser capaces de meditar. Yaiqueta lleva peñan de pupe, ñajenduta ma epa iñandea lleva peñan de apetu, nuestra propia conciencia. Baisha boña iñandea ba eba lleva. Ñane atoin hina ba eisha ba hae iñande dale seraye. Autole guatana. Ko arbilare juana. Entonces escuchar a la conciencia. Para eso es el tiempo del desierto, para eso es el tiempo del descanso. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Muchos los reconocieron, queridos amigos. ¿Será que nosotros también, como estos otros que están sedientos de Dios, somos capaces de reconocer al Cristo que está en medio de nosotros? En el Yárago, por siempre memorial, es decir, esa misma presencia de Dios en medio de nosotros. Veis la memorial. Juan Apeñan de Yara, hoy, aquí en nuestro tiempo, 2026, Ñemeja Apeñan de Ayeva, Coapeñan de Yara.
Pero pe peñan de yayesa, pe ana ya esana, ya anana, pejina peñan de yara guatá ascendie. Entonces lo reconocieron. ¿Será que podemos reconocerlo? ¿Será que podemos ver y entender que aquí el Cristo está en medio de nosotros y nos entusiasmamos? Hay que entusiasmarse para poder, queridos amigos, cambiar nuestra propia vida, nuestra propia existencia, los valores fundamentales de nuestra sociedad. Hay otra cosa muy interesante, queridos amigos, que ahora hay pruebas de los mismos discípulos y pruebas y que el mismo Jesús. ¿Por qué? Y porque esto quiere decir, queridos amigos, cuando el Evangelio te dice que ellos llegaron antes que ellos, quiere decir que hay una sed de Dios. Pero, Peana, viene el segundo elemento para nosotros, sobre todo los ministros, papá, mamá, los que estamos al frente de cualquier comunidad. Somos nosotros quienes tenemos que estar en primer lugar sedientos de Dios. Upea con la San Pablo y añade, peñero vive a través de sus cartas, lleva. Y cuatia, yururu vía lleva, y ay de mí si no evangelizara. Ay de mí si no evangelizara. Shenda ya bueno hina lleva peñan de yaro yeruease. Shenda güero sapucaino hina peñan de yaro yeruease. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, es tan importante porque al desembarcar Jesús ve esa gran multitud, ahora se compadece, padece con esta gente, porque eran como ovejas sin pastor. Y entonces dice, estuvo enseñándoles largo rato. Volvemos a la enseñanza, queridos amigos. Volvemos entonces a ese transmitir los valores, las cosas lindas que recibimos de parte de Dios. Que nosotros no podemos quedarnos con esto, sino que nosotros lo transmitimos y lo regalamos a los demás. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, líbranos de toda opresión. Señor, líbranos de toda opresión. Por nuestros pastores, para que sepan escuchar las necesidades de la Iglesia y de la sociedad, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por los que sufren hambre, para que nuestro compromiso social se exprese en el servicio a los demás y a los más necesitados de nuestra comunidad, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por los depredadores de los recursos naturales, para que abran sus corazones al don de la fe y respeten las obras creadas por Dios, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta, Señor, estos dones que te presentamos en señal de sumisión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos sus santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Ten misericordia de cada uno de nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tengo todo.
Oración final. Que el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir nos ayude, Señor, a vivir más profundamente nuestra fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos con nuestra oración a nuestra mamita del cielo, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a